¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, en Canal 7 de la grilla de Cablevisión, como es habitual a las 21 horas. En una semana muy particular porque evidentemente el gobierno nacional sigue a la deriva, no encuentra concretamente la solución a los problemas económicos, con una fuerte influencia de la política en todo esto, la presencia casi omnipotente de Cristina Fernández de Kirchner sobre las decisiones que toma el presidente Alberto Fernández, lo pone en una situación, diríamos, de fragilidad institucional, tanto como las operaciones que se han realizado en el Senado, la destitución, o por lo menos el pedido de traslado de los jueces, de los tres jueces de Comodoro Pi, y que evidencian también una fuerte sensación hacia el exterior sobre la falta de decisiones políticas para tomar influencia en lo que viene en materia económica de cara al futuro. Vamos a estar dialogando hoy con Marcelo Capello, con el presidente Lieral, con Alfredo Blanco, con su columna de opinión. Hemos invertido los roles hoy porque Marcelo tiene una comunicación urgente dentro de pocos minutos, nada más. Y finalmente con el doctor Carlos Nagy por, digamos, qué pasa con el caso Solán si va camino a la impunidad. Vamos a los auspicios y cuando regresemos, Marcelo Capello con nosotros. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bancor. Urbantex Aberturas. Tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte. Los pies sobre la tierra. Subico. Un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Fabicur, ICSA, CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico, Instituto San Agustín SRL. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. IMIX, Droguería Oncológica, Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Con Cordobesa, 12, 20 y 24 cuotas fijas en comercios y compras online. Más info en bancor.com.ar. Antes de presentar al licenciado Marcelo Capello, la gacetilla que viene en spot hoy de la Facultad de Ciencias Económicas. Señor director. Hola, mi nombre es Iván Berning y este año tengo el gusto de participar de la conferencia de apertura de las Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas. Ahí voy a estar discutiendo trabajos míos de investigación sobre el COVID-19. Nos vemos ahí. Bien, esa es el spot de este evento que se va a realizar en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Económicas, que tiene también como uno de los organizadores a nuestro invitado, a Marcelo Capello. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Ricardo, un gusto participar con ustedes. Sí, soy uno de los organizadores del evento que organiza la Facultad de Ciencias Económicas. Va a estar Iván Berning, como veíamos recién, del MIT, un importante centro de estudios de Estados Unidos, y sería Iván uno de los economistas jóvenes académicos más promisorios del mundo, así ha sido reconocido. Y que va a hablar de un tema interesante como el impacto económico y las políticas públicas en torno al COVID-19. Y el resto del programa está muy bueno, Ricardo. Si hay tiempo, te
te lo repaso rápidamente. Repasalo, dale. Eso es mañana en la mañana, a las 11 horas. A la tarde hay un panel de infraestructura y hay un panel de reforma previsional. En el de reforma previsional, por ejemplo, van a estar Osvaldo Giordano, Oscar Cetrángolo, de la UBA, y Pablo Sanguinetti, de la Corporación Andina de Fomento. Y el jueves, a la mañana, 11 y 15 horas, un panel de coparticipación federal, en realidad de alternativas a la coparticipación, con Jorge Colina, Ernesto Resk y Luis Rapoport. Y a la tarde, el cierre muy bueno, un panel de macroeconomía y deuda pública, con Martín Rapetti, del CEDES, Martín Tetaz, de la Universidad de La Plata, y Martín Uribe, de la Universidad de Columbia, un cordobés también muy bueno, que hace ya muchos años está trabajando en Estados Unidos. Bueno, un conjunto de nombres intelectuales de la economía realmente muy, pero muy importante, ¿no? Muy, pero muy importante. Así que lo felicito porque hace falta. Gracias. Y temas muy interesantes relacionados incluso con la coyuntura de Argentina. Bueno, precisamente sobre este tema, ¿estamos a la deriva, Marcelo? Bueno, se venía ya hace tiempo alertando que el Banco Central tenía pocos dólares. Y bueno, de hecho, el gobierno tomó decisiones en función de eso. Se estaba quedando sin billetes. Y cuando es así, hay que exportar más o hay que importar menos. Normalmente, cuando te estás quedando sin dólares en un país, lo que hace es devaluar su moneda, hacer subir el tipo de cambio. Sí. El problema es que devaluar mucho ahora generaría más inflación, más caída de ingresos reales y más gente debajo de la línea de pobreza. Ya debe haber cerca de un 50% de la población bajo la línea de la pobreza. Una devaluación fuerte, por supuesto, empeoraría esa situación. Entonces el gobierno recurrió a algo que ya otras veces ha hecho el anterior gobierno kirchnerista, que es tratar de alargar el proceso, pero no solucionarlo, con un cepo más fuerte, más restricciones para comprar dólares a ahorro, para comprar con la tarjeta en el exterior, y cosas más importantes como el hecho de que las empresas que tienen que pagar deudas en dólares van a tener muchas de ellas tener que refinanciar, reestructurar su deuda a partir de las restricciones del gobierno. No porque quizás la empresa lo necesite, sino porque el gobierno no le va a dar dólares para pagar. Eso es grave porque precisamente se trata del riesgo soberano, el riesgo que genera el gobierno de un país a las empresas de un país. No tiene que ver tanto con el riesgo de la empresa, sino con el riesgo que le genera su gobierno. Y acá está claro, tu gobierno no te deja usar divisa para pagar la deuda y te lleva a tener que reestructurar. Son situaciones graves, ¿no?, que afectan el riesgo país, el riesgo soberano, claro. Y traen consecuencias a largo plazo. Ahora, Marcelo, este es un problema político ya definitivamente incorporado a la economía. Bueno, lo que ocurre sí es un gobierno con como mínimo dos visiones, dos grupos de personas. Un grupo me parece con una mirada más de centro-izquierda, pero quizás más moderna, y otro grupo con una mirada de izquierda retrógrada, arcaica. Y el primer grupo logra algunas cosas interesantes, como fue, por supuesto, reestructurar la deuda, y después vienen 2 o 3 medidas que seguramente nacen del otro grupo, ese más arcaico, que compensa la anterior buena noticia. Es como una de cal y 3 de arena. Claro. Y así va a ser difícil tener una economía que funcione, porque son ideas y a veces se concretan en medidas que van en contra de la economía privada, de las empresas, y es muy difícil generar un buen clima de negocios e inversiones y mayor exportación, que es algo que les hace falta en un entorno de ese tipo. Hay dos opciones que se están manejando, o sea, la desconfianza de la gente, que ha empezado a retirar depósitos, y ante esa, digamos, posibilidad de retiro de depósitos, nace, o al menos es como medida preventiva, de lo que supuestamente podría ser naturalmente un plan Bonex nuevo de otras características o con las mismas características de los plan Bonex viejos. ¿Puede ser? No tengo
noticias sobre que se esté pensando en algo así, pero sí se siguen retirando depósitos y lo que sí hay que aclarar, Ricardo, es que hay declaraciones del sector público del más alto nivel que no ayudan para nada en una situación de incertidumbre. Supongamos que el presidente diga que los dólares hacen falta para producir y no para guardar. Si bien estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión a qué se refiere, pero decir eso en esta situación es como decirle a la gente, vayan a sacar el dinero del banco, los dólares del banco. Y son cosas, en este caso son discursos, dichos que son contraproducentes. Realmente uno no puede creer por qué se hacen ese tipo de aseveraciones, con el efecto que tiene. Hay varias de esas, no fue la única. No es la única. No es la única. Entonces es un gobierno que ha perdido mucho la credibilidad. Esa baja credibilidad nace en gran medida de lo que planteabas hace un rato, de que hay como mínimo dos visiones dentro del gobierno, y hay una que ha ido ganando lugar, que es la de la vicepresidenta, esa visión más arcaica que le llamaba antes, y un plan económico con esa visión no tiene ninguna posibilidad de éxito. A mí me da la impresión que el presidente pensó que él iba a gobernar. Ahora, realmente, en un periodo parecido al de Néstor Kirchner, o sea, el periodo 2003-2007, y le tocó o cayó, quizás también por cómo comenzaron, en un periodo más parecido al segundo de Cristina, que son cosas muy diferentes. El segundo de Cristina ya fue un cepo como para alargar, como se dice en el fútbol, tener la pelota, tenerla, pero sin resolver nada, para alargar y llegar a que no te explote a vos la economía, en todo caso que la explote a otro. El tema es que todavía faltan más de 3 años, ya hay una elección el año que viene y falta después la otra presidencial. Es difícil llegar con tan pocas reservas y un cepo muy estricto desde el comienzo a que pasen los 3 años sin que tengan problemas en su propio periodo. Recordemos que la otra vez Cristina, en el 2011 al 2015, logró que fuera Macri quien tuvo que sincerar el tipo de cambio después, apenas comenzó. Le dejó un dólar a menos de 10 pesos. Y ahora va a ser complicado que logren no tener un salto cambiario fuerte en algún momento en los más de 3 años que les quedan. Es decir, devaluar el peso en una forma más o menos importante en algún momento. Ellos seguramente van a intentar que no sea antes de la elección del año que viene, ese salto discreto más fuerte del tipo de cambio, porque obviamente devaluación es más inflación, más caída del salario real, menos consumo, menos votos. Pero hay que ver si les dan las reservas como para llegar a la elección del año que viene sin devaluar el peso, sin devaluar en forma brusca el peso y en forma importante, porque sí el tipo de cambio oficial evidentemente está subiendo en torno al 3% mensual. Están tratando de acompañar la inflación, pero eso no recupera lo perdido, ¿no es así? Claro, acá el panorama, al margen del que vos planteás, hay un hecho significativo. El tema de empresario, es decir, el tema de las inversiones, que son fundamentales para que despegue de alguna manera un modelo económico que no tiene plan, porque no lo conocemos, salvo el modelo presupuestario que ha presentado el ministro de Economía, con cifras que no son realmente, yo te diría, por decirlo contundentemente, absolutamente serias con lo que se condice con la realidad. Va a haber un económico muy importante desde el punto de vista, vos lo planteabas al comienzo, va a haber indudablemente que reacomodar la emisión monetaria, el tema inflacionario y este tema empresario de 70%, 60% refinanciar. ¿Quién viene a invertir a la Argentina? De alguna manera despegarse el gobierno de este
Sí, en el presupuesto para el año que viene, quizás uno de los datos más discutibles es el de la inflación, porque se supone que va a ser del 29%, y es probable que sea más del 29%, incluso más que la inflación de este año. Este año la inflación podría estar en 36, 37%. La del año que viene probablemente supere ese nivel. Y va a depender mucho de cuál va a ser el número final, de si tienen que devaluar fuerte o no, como recién decíamos, el peso. Si tienen que devaluar el peso fuerte, bueno, la inflación va a ser seguramente arriba del 40% el año que viene. Entonces, está ese tema. Y después está el resultado fiscal. Resumiendo un poco los últimos tiempos, en el 2019 hubo un déficit fiscal primario de 0,4% del PIB, o sea, prácticamente cero. Este año, y en gran medida por el tema de la pandemia, el déficit va a ser 8,3% del PIB. Y el año que viene, en el presupuesto, el déficit previsto es de 4,2% del PIB. Es decir, que va a ser bastante menor al de este año, pero todavía muy superior al del 2019. ¿Y qué pasa? Cuando tenés un déficit fiscal y después tenés que pagar servicio de la deuda, tenés que conseguir financiamiento, y si no conseguir financiamiento, el resto lo van a tener que emitir. Y nosotros en el IERAL estamos haciendo la cuenta de que con ese déficit que han presupuestado, y lo que van a tener que emitir puede ser equivalente a un 60% de la base monetaria de este año. Y es mucho, porque ya este año están emitiendo más del 70%. Si el año que viene tienen que emitir 60% más, y la inflación no va a ser el 29%, y van a tener graves problemas con el dólar blue. Si es que no tienen problemas con el dólar oficial, pero seguro con el blue, si vuelven a emitir mucho dinero el año que viene. Porque tienen mucho déficit todavía previsto para el año que viene. Buena suerte para mañana. La organización de este evento, te agradecemos que han ido a dialogar con nosotros. Un gusto como siempre participar, y un saludo para Alfredo Blanco. Que andes bien, Ricardo. Así que te mando un saludo. Cuando regresemos, lo acaba de anunciar precisamente Marcelo Capelo, Alfredo Blanco con nosotros, columna de opinión semanal. Ya volvemos. Comprar maquinaria es esencial para mejorar los servicios de la ciudad. Y esto es posible gracias al esfuerzo de todos los cordobeses, del ahorro peso por peso en la administración y también de los acuerdos colaborativos con los gremios y sindicatos que nos permitieron hacer esta inversión. Estos camiones, estas camionetas, sirven para hacer nuestra ciudad más vivible para todos nuestros vecinos. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Si tuviste coronavirus y te recuperaste, podés donar plasma para ayudar a otros enfermos. Es rápido, poco invasivo y colabora con la recuperación de los pacientes con COVID. Si ya pasaron como mínimo 14 días desde que te dieron el alta y querés donar plasma, comunicate por WhatsApp al 351-704-4884 o por mail a centroplasmaferesiscovid19@gmail.com. Entre todos, podemos y hacemos más. Cuando alejarte de todo vuelva a depender de tu deseo y tu decisión, los rincones mágicos de Córdoba estarán ahí para vos. Pueblitos históricos, artísticos y genuinos. Naturaleza plena y hospitalidad a escala humana. A minutos de la Córdoba que conoces, pero lejos, muy lejos. Rincones mágicos de Córdoba, mágicos de verdad.
Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. Audio Jungle. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Hoy hablan los protagonistas. Eduardo Lobo nos cuenta cómo hizo para llegar a la casa propia. Los invito a verla. Hicimos un gran esfuerzo para poder cumplir nuestro sueño, que es la casa. Siempre con la ayuda de mi señora, haciendo trabajos extras, yo trabajando después de horario de mi trabajo normal. Siempre nos medimos los gastos, sin que le falte nada a la familia, a los hijos. Consumir lo básico, sin lujo, siempre ajustado y tratando de llegar siempre a fin de mes. Y facilita mucho el camino porque no tenemos una cuota fija donde pongamos lo que pongamos. Siempre es suma para llegar. Si no hay esfuerzo de uno, no llega a concretar los objetivos. No vale de nada tener otras cuestiones materiales si uno no tiene un techo donde vivir. Siempre lo primero es la casa. Es la unión de la familia, digamos. La unión de la familia. En Horizonte, prioridad a la casa propia. Horizonte, los pies sobre la tierra. Nuevo Hospital Italiano Virtual. Ahora podés consultar de manera virtual a tu profesional de confianza, sin traslados, desde la comodidad de tu hogar. Ingresá a www.hospital-medioitaliano.org.ar. Quédate en casa, no descuides tu salud. Eduardo Feynman, Nelson Castro, Martín Lieberman, Oscar González Oro, Babi Echecopar y Fernando Carnota están en Radio Rivadavia Córdoba, 87.9 FM. Todo lo que pasa, todo el día. Bien, como es habitual, la columna de Alfredo Blanco de todos los martes a las 21 horas. Presentamos los auspician la columna económica del licenciado Alfredo Blanco. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Bancor, Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Fabicur, Ixa, Urbantex, tecnología de alta calidad. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Con Cordobesa, 12, 20 y 24 cuotas fijas en comercios y compras online. Más info en bancor.com.ar.
Hola Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Qué semana de noticias, ¿no? Qué semana complicada, no solamente en términos políticos, sino también en lo exclusivamente económico. Permitime que antes de hacer mi comentario, así es, haga un agradecimiento a la Cámara Argentina de la Construcción, filial Córdoba, que me ha invitado a presentar mis ideas sobre la situación económica este jueves a las 16 horas, ¿no? Vamos a hablar allí de las consecuencias que tiene la cuarentena y cuál es la evolución probable, digamos, de esta situación tan crítica que atraviesa el mundo y que además en Argentina golpea de manera singular, ¿no? Pero vamos al comentario nuestro. En primer lugar, el martes pasado recordarás que hicimos algunas consideraciones respecto de la decisión de sacarle parte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Y en ese mismo momento dijimos que hoy íbamos a discutir un poquito sobre el proyecto de presupuesto. Bueno, eso lo dijimos el martes a la tarde. A las 6 de la tarde estuvieron las novedades sobre el dólar ahorro, las modificaciones que hubo sobre las restricciones para acceder a la moneda norteamericana. Y yo diría que ese hecho en sí, más allá de que hay análisis sobre cuánto es lo que el gobierno cree que va a ser la inflación el año que viene, que va a bajar en relación a este año, o la idea de que va a haber un déficit todavía importante de más de 4 puntos, y la idea optimista del gobierno de que se va a recuperar 5,5 puntos el Producto Interno Bruto, todo eso quedó, yo diría, en el pasado, si uno se fija lo que ocurrió con el tema del dólar. Lo digo en una frase, las decisiones que tomó el gobierno la semana pasada tienen como objetivo central ganar tiempo. Ahora la pregunta es ¿para qué? El gobierno podría haber dicho, mire, no vendemos más los $200. Lo podría haber dicho y eso hubiera generado seguramente discusiones, pero hubiera sido bastante claro. El gobierno que venía diciendo de que no iba a haber más restricciones, el presidente lo dijo 72 horas antes, el ministro Guzmán dijo no vamos a aumentar las restricciones para comprar moneda extranjera, y bueno, y 48 horas después salió esto, que es una forma de decir, no vendo más dólares, pero disimulado detrás de una serie de pequeñas restricciones. Entonces se dice, mire, el que tiene un plan social no puede comprar más dólares, mire, si usted refinanció la tarjeta no puede comprar más dólares, mire, si usted tomó un crédito a tasa cero no puede comprar más dólares, y eso ha generado que virtualmente no existan operaciones, porque además los bancos tendrían que verificar antes de permitirle al potencial comprador comprar, por ejemplo, por home banking, tendrían que hacer toda una serie de controles que obviamente son muy complicados. En definitiva, es como si hubieran dicho no le vendemos más dólares, nada más que generando mucho más ruido de información. Y junto con esa decisión hay otras que son quizás más complicadas, aunque hayan sido menos comentadas. Una de ellas es que las empresas, por ejemplo, que hicieron una inversión con un crédito internacional, es decir, consiguieron que un proveedor extranjero le otorgara con una entidad financiera un crédito para instalar una máquina. Bueno, esas empresas, el Banco Central les dijo el martes pasado, miren, si usted tiene que pagar eso en el segundo semestre, yo le voy a dar dólares para que usted pague solo el 40%. Por el 60% restante de su deuda, usted va a tener que conseguir que se la reprogramen, que se la reestructuren. Lo cual los pone a las empresas en una situación compleja, porque por supuesto, si no logran eso, tendrán que apelar a otro dólar, que no es el dólar oficial de las importaciones, y con lo cual, obviamente, van a tener un daño patrimonial. Digo, si uno mira esa decisión, que hizo que el presupuesto, tuviera sentido 48 horas, un poco más de 48 horas.
que la buena noticia de los bonos, tanto de los que habían sido emitidos bajo ley extranjera como bajo ley nacional, que el ministro Martín Guzmán, nuestro ministro de la Deuda, había logrado un canje, sin lugar a dudas exitoso, también esa noticia buena durara poco tiempo. ¿Qué es lo que hay entonces detrás de todo esto? Lo voy a volver a decir. Una de las cosas más escasas hoy en la Argentina, aparte del dólar, es la confianza en las medidas del gobierno. Y en la medida en que los agentes económicos tienen desconfianza, obviamente esterilizan las posibilidades de las medidas que tome el gobierno. Fíjate vos que el gobierno confía que si gana tiempo y la situación se tranquiliza, por utilizar la palabra que con cierta frecuencia utiliza el ministro Guzmán, entonces van a cambiar las expectativas, y si las expectativas se modifican, con algunos estímulos, el gobierno cree que con estímulos focalizados, es decir, doy una tasa de interés baja para una actividad o le doy un estímulo a esta otra actividad, piensa que de esa forma va a lograr reactivar el nivel de actividad de la economía. Pero lo que sucede es que si la macroeconomía está tan desequilibrada que genera expectativas que no son fáciles de revertir, eso no ocurre espontáneamente, entonces las medidas que se tomen focalizadas en realidad tienen un recorrido corto, porque la situación macroeconómica general es la que complica las situaciones. Por estos días el gobierno esperaba estar hablando con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, es difícil hoy sentarse a hablar con el Fondo Monetario Internacional con la situación que tiene, digamos, las últimas decisiones de política económica. Y a esto, y con esto termino, Ricardo, a esto hay que sumarle que algunas decisiones políticas del gobierno tienden a la confrontación más que al acuerdo. Y la confrontación no le sirve al gobierno, además de no servirle al conjunto de la sociedad argentina. Pero hay otro tema que agrava esa confrontación, y son decisiones que aparecen como vulnerando cierto orden institucional. ¿Y qué sucede habitualmente? El presidente dice, no vamos a tomar la decisión A porque eso afectaría la institucionalidad, porque yo prefiero la decisión B. Y a la semana toma la decisión A. Y entonces eso va generando un clima en el cual, cada vez que el gobierno dice que no va a hacer algo, los agentes empiezan a pensar que sí lo va a hacer. Y eso es, desde el punto de vista de la economía, en el proceso de formación de expectativas, es muy negativo para la posibilidad que a la salida de este proceso no tengamos una crisis profunda. Alfredo, el título de la columna de hoy, el gobierno quiere comprar tiempo, ¿para qué? La pregunta que yo quiero hacerte para el final, para el cierre, es, si no se liquidan divisas, el Banco Central no tiene reservas, la pregunta es, en el futuro si sigue el retiro de fondos, una vez que los bancos se pongan de acuerdo a ver si van a entregar o no van a entregar dólares, ¿de dónde salen los dólares que necesitamos? Bueno, sin lugar a dudas, Argentina tiene que acelerar su proceso de acordar con el fondo, sin lugar a dudas. Pero además tiene que presentar un programa económico. Es decir, no tiene sentido comprar tiempo si en la misma circunstancia digo no tengo plan, o no me gusta el plan, o no me gusta tener plan. Te doy un comentario final. Hay veces que los gobiernos, cuando se aproxima una situación muy crítica, son capaces de tomar decisiones que uno no las hubiera esperado. Te doy dos ejemplos. Un ejemplo es mayo del 85. La inflación era 29% ese mes. El presidente Alfonsín se despidió de un amigo suyo, Bernardo Grispum. Lo trajo a su ril y puso en marcha el Plan Austral. Una decisión que nadie esperaba. Otro ejemplo, el presidente Menem, después que fracasó el plan de Bungibor, se tuvo que despedir después de un amigo que era González. Y dijo, bueno, después de un incidente hiperinflacionario, tuvo que tomar la decisión de decir, bueno, vamos a hacer algo distinto.
Y uno esté o no de acuerdo con el austral o con la convertibilidad de Cavallo, lo que está claro que fueron dos decisiones que adoptaron los presidentes porque veían que la crisis los podía perjudicar. Porque muchos pueden hablar hoy de lo que hay que hacer. Ahora, el que paga los costos de los errores no es ni siquiera Guzmán, es Alberto Fernández. Así es. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo, Ricardo, que estés bien. Buen trabajo mañana en la conferencia. Alfredo Blanco y su columna de opinión. Cuando regresemos, el doctor Carlos Nagy. La fuerza de la mayoría. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Instituto San Agustín SRL. Existen dos tipos de periodismo. Los que quieren que pienses como ellos y los que quieren que pienses. Los que entienden que la intención es informar y no informar con una intención. Porque el verdadero pensamiento libre está afuera de un diario. Pensá afuera del diario. Alfil, formadores de opinión propia. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. IMIX, Droguería Oncológica. Casaro Matafuegos, empresa dedicada a la protección contra incendios. Desde el año 1965, trabajando incansablemente para garantizar la mejor calidad y servicio en todo el país. Sarmiento 1073, 423-0050. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Organización Centro tiene el seguro exclusivo para tu auto al mejor precio garantizado. Desde 995 pesos, congelado para todo el 2020. 0810-777-2368. Organización Centro. Siempre la mejor opción. Canal C, 15 años. Estamos con vos. Comprar maquinaria es esencial para mejorar los servicios de la ciudad. Y esto es posible gracias al esfuerzo de todos los cordobeses, del ahorro peso por peso en la administración y también de los acuerdos colaborativos con los gremios y sindicatos que nos permitieron hacer esta inversión. Estos camiones, estas camionetas, sirven para hacer nuestra ciudad más vivible para todos nuestros vecinos. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Si tuviste coronavirus y te recuperaste, podés donar plasma para ayudar a otros enfermos. Es rápido, poco invasivo y colabora con la recuperación de los pacientes con COVID.
Si ya pasaron como mínimo 14 días desde que te dieron el alta y querés donar plasma, comunicate por WhatsApp al 351-704-4884 o por mail a centroplasmaferesiscovid19@gmail.com. Entre todos, podemos y hacemos más. Cuando alejarte de todo vuelva a depender de tu deseo y tu decisión, los rincones mágicos de Córdoba estarán ahí para vos. Pueblitos históricos, artísticos y genuinos. Naturaleza plena y hospitalidad a escala humana. A minutos de la Córdoba que conoces, pero lejos, muy lejos. Rincones mágicos de Córdoba, mágicos de verdad. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. Audio Jungle. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Bien, las idas y vueltas del caso Solange da la impresión, o por lo menos uno tiene la sensación de que va camino a la impunidad. Digo esto porque el juez federal del Río Cuarto, Carlos Ochoa, concretamente se declaró incompetente para investigar el presunto delito del gobierno provincial, lo que incluye al gobierno provincial. Estamos en línea con el abogado defensor de la familia, el doctor Carlos Nagy, con él queremos dialogar. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Ricardo? Muy buenas tardes, un placer como siempre. Lo mismo digo, doctor. Raro esto, ¿no? Muy raro nuevamente de que la justicia federal se aparte en una instancia para tratar de, tener que juzgar al gobierno provincial por las actitudes que cometieron, o los errores, la imprudencia, la falta de criterio en el caso Solange. Lo que puedo decir, usted dijo bárbaro. El caso Solange Muse es la cara visible de un escándalo jurídico. El rostro de la actividad arbitraria, ilegal, absolutamente antijurídica de un Estado que, en vez de proteger los derechos individuales bajo el ala de la Constitución Nacional, vulneró esos derechos individuales. Y, por cierto, sufrió un padre que no pudo despedirse de su hija y una hija que no le pudo dar el último adiós al padre, en estado desesperante, con un proceso metastásico, a punto, con una enfermedad, con un pronóstico fatal a corto plazo, de despedirse de esta vida, darle el último adiós a su padre. Concretamente, si la muerte es una tragedia, se le sumó otra tragedia más: morir en absoluta soledad. Por eso, por esta razón, se recurre al último bastión, la justicia, para que evalúe los distintos niveles de responsabilidad de todos, de las autoridades del COE, porque el COE fue creado por el Ministerio de Salud, en definitiva por el gobierno de la provincia de Córdoba, un decreto 311 de marzo del corriente año,
de la autoridad policial, porque tiene una conformación variopinta, y también de los distintos funcionarios de gobierno, pero además de las autoridades de 4 provincias. Por eso, el padre, desde el dolor, ese mismo padre que se le impidió darle el último adiós a su hija, que fue escoltado con 8 patrulleros para retornar a su ciudad natal de Plotier, que le obligaron a viajar de vuelta a esa ciudad natal durante más de 43 horas, sin poder descansar y sin poder aprovisionarse en cada estación de servicio. Ese es la persona que denuncia haber sido privado de la libertad ilegítimamente, haber sido víctima de un abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público. Esto se denunció en Córdoba ante la Justicia Federal y un fiscal federal, Maximiliano Irabedian, no cualquiera, un hombre que conoce el derecho con autoridad moral, con autoridad intelectual, con una trayectoria en la docencia, dijo: esto es competencia de la Justicia Federal, pero en razón del territorio, teniendo en cuenta que el primer acto habría sido consumado en Huinca-Renacó, remítase las actuaciones a la Justicia Federal de Río Cuarto. Y una resolución sorpresiva que ha generado bastante malestar en la familia y en este letrado. La Justicia Federal, el doctor Carlos Arturo Ochoa, alineándose a un dictamen de la fiscal federal Sena, dice: este hombre viajó con toda la documentación en orden. Los supuestos delitos en consecuencia, al no haber vulneración de garantías constitucionales ni de derechos de corte nacional, deben ser investigados por la justicia provincial. Pero olvidó algo, que esta misma Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Córdoba tiene dicho de que en materia de salud no hay una salud pública y una salud privada. No hay un delito federal y un delito provincial. La competencia es concurrente, buscar un atajo jurídico y dar una tutela judicial efectiva a quien lo necesita. Esto es lo que ha dado pie frente a esta actitud de escándalo jurídico a una apelación para que la Cámara Federal de Apelaciones ordene a la Justicia Federal intervenir. Perdón, doctor, ¿quiere decir de que el juez desconoce la decisión de la Cámara Federal? No la comparte. Directamente, obvia absolutamente lo que ha dicho en la causa Barberá de Rizo la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Y le digo más, Ricardo, con esto del receso judicial, o mejor dicho, con esto de la restricción en materia de cuarentena, un momento de excepción a la libertad ambulatoria, todo el ciudadano que viola el artículo 205 del Código Penal, que es cometer delito, violar la cuarentena, habilita la intervención de los 2 tribunales, provincial y federal. Están actuando las 2 autoridades judiciales. No hay motivo para que la justicia federal se aparte. Hay prácticamente una actitud de desprecio a una estructura legal en vigencia que ahora la Cámara Federal de Apelaciones debe ponerle en orden. A mí no me extraña esto de que un juez no comparta o desconozca la decisión de una cámara federal. A mí me ha tocado participar en una denuncia donde la Cámara decía una cosa y el juez y el fiscal, en este caso, tomó la interpretación de otra manera, ¿no? Y el juez también. Es decir, no es una novedad que en la justicia federal sucedan este tipo de cosas. Ahora bien, ¿qué garantía tiene usted de que en la justicia provincial esto se maneje con cierto criterio, teniendo en cuenta una justicia cordobesa que evidentemente responde al poder político de la provincia? Como hombre de derecho tengo la obligación de seguir creyendo en la justicia, pero tengo también la obligación de brindarle todas las garantías a la parte que represento para que la tutela judicial efectiva sea cumplida conforme a los mandatos de un Código de Procedimiento Penal y la Constitución Nacional.
No hay motivo por el cual la justicia federal, en este caso del Río Cuarto, decline la competencia a favor de la provincial. No son de mi agrado jueces y fiscales diletantes que a la hora de perseguir al hombre en funciones arrastren los pies y se conviertan en un Fórmula 1 cuando ya han dejado el poder. Y no me estoy refiriendo exclusivamente a la justicia federal del Río Cuarto, hablo de la justicia en general. Desde esa consigna seguiremos trabajando para que la autoridad judicial, que creemos que es la que corresponde, justicia federal, que debe analizar los grados de responsabilidad de los funcionarios de 4 provincias, sea la que finalmente aplique el Código Penal frente a una familia que ha sufrido destrato, ha sido sometido a un escarnio público, que entendemos ha sido privada ilegalmente de la libertad y han sido víctimas de la vulneración de expresas garantías constitucionales. Pero hay un dato más. Esto está en curso dentro de los derechos humanos. Los derechos humanos de Córdoba no se han expedido absolutamente para nada, al menos porque yo tenga conocimiento con respecto a este tema, hecho que a usted lo ha llevado a ir a la Comisión Internacional de Derechos Humanos a nivel internacional para que este caso sea considerado de competencia de ellos mismos. Así es, absolutamente sorprendido, ausente sin aviso. La labor de los jueces debe asirse a los criterios de hermenéutica y axiológico, cuyo norte proomine, orienta e inspira todo el campo de los derechos humanos. Frente a esta ausencia hemos recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esto trasciende el derecho individual. Esto vulnera y constituye una ofensa a todo ciudadano de la República Argentina que de manera arbitraria se ve privado de ejercer un derecho que es el de circular respetando las limitaciones impuestas desde el poder. La República Argentina, Ricardo, forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos desde el año mayo del año 1984 y se obligó a respetar, entre otras, el derecho al acceso a la justicia, a la libre circulación, a las garantías individuales, a la tutela judicial efectiva, las que hoy entendemos son violadas. Por último, doctor, y muy sintéticamente, ¿va a haber causa civil? Lo está evaluando la familia. Por cierto, no es lo prioritario, lo que busca es justicia, pero cuando se busca justicia y la génesis es delictiva, ya sabemos que el reproche es doble, la sanción a los responsables para que no vuelva a ocurrir y, por cierto, la reparación económica como consecuencia de la violación de la ley fondal. Doctor, le agradezco mucho, le mando un gran abrazo, gracias por la gentileza. Gracias a usted, fuerte abrazo. Gracias, doctor. El doctor Carlos Nagy pasó, vamos al corte y ya volvemos. Con Cordobesa, 12, 20 y 24 cuotas fijas en comercios y compras online. Más info en bancor.com.ar. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bancor. Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Fabicur, ICSA. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. IMIX, Droguería Oncológica. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional.
Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Bien, vamos al cierre. Ustedes han escuchado a Blanco, escuchado a Capello. El país está en problemas. El país es un gran desorden. El domingo yo leía la nota del colega Ezequiel Burgo sobre un tema determinado, donde él citaba en el año 2001 unas declaraciones de Diego Maradona. Maradona decía en aquel momento que este país es como los partidos que pasan por diferido en la madrugada. Usted lo ve 40 veces y las 40 veces sabe qué es lo que va a pasar finalmente con el partido, incluyendo el resultado. Esto es lo que sucede en la República Argentina. 37 años de democracia y estamos viendo el mismo partido. Hoy le toca a un presidente vacilante, a un presidente sin control, a un presidente contradictorio que de alguna manera le cae sentado el apodo que de alguna manera he mencionado en varias oportunidades, Alberto Groucho Fernández. A una mujer juzgada por corrupción o como corrupta, alterada por el poder, que como la bruja reina de Blancanieves, el cuento de Blancanieves, se mira al espejo para saciar de alguna manera su impunidad, mirándose y preguntándole al espejito, espejito, decime que no soy corrupta, que soy la mejor de todas, la que tiene todo el poder. Mientras destrona jueces, rompe con la institucionalidad del país, domina prácticamente el aspecto político e institucional de la República Argentina, haciéndola pedazos. Entonces esto es desorden. Esto es descalibrar prácticamente lo poco que queda de institucionalidad y de seguridad jurídica en el país. Argentina, la del desorden, la de los argentinos que se quieren ir del país, la de la improvisación, la de la desconfianza, la de la grieta, la del odio. Esta es la Argentina. Año 1997. Martín H. es la película. Federico Lupi es el actor. Para el cierre y para que usted después saque su conclusión, si no estamos nuevamente en un déjà vu, le propongo que mire esto y nos despedimos hasta la semana que viene. Que tenga... ¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver? Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. No estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse de Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Si te lo tomas en serio, si pensás que podés hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro, es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero los otros son muy pesimistas. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. Pero Argentina es otra cosa. No es un país, es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos.
O viene la democracia y las cuentas no cierran y otra vez aguantar y a cagarse de hambre y lo único que podés hacer, lo único en que podés pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables.